Este video tiene la intención de buscar una manera de determinar la intensidad de una fuerza. ¿Qué es una fuerza? Bueno, sabemos que la fuerza se define a partir de los efectos que produce, como romper, mover o deformar un objeto. Un resorte es un cuerpo elástico que si le aplicamos una fuerza se estira y cuanto mayor es la fuerza que le apliquemos, mayor es el estiramiento que se produce en el mismo. Robert Hooke, un físico inglés, estableció que existe una relación entre la fuerza aplicada y cuánto se estira un resorte. Como vemos acá en la figura, si le aplico una fuerza se estira una cantidad X, si es el doble la fuerza que le aplico, se estira 2 veces esa longitud. Esta proporción entre la fuerza aplicada y el estiramiento depende de las características constructivas del resorte. ¿Para qué nos sirve a nosotros conocer esta información? Si nosotros conocemos la constante de elasticidad de un resorte y cuánto es el estiramiento que se produce, podemos determinar cuál es la fuerza aplicada. Con el objetivo de medir una fuerza, lo que vamos a hacer con una simulación, primeramente, es determinar cuál es la constante de elasticidad de un resorte, para luego poder medir una fuerza desconocida como esta pesa verde. Tenemos acá un resorte con una aguja que nos va a marcar un valor sobre una escala fija. Tenemos acá un juego de pesas de valores conocidos y tenemos una tabla donde vamos a ir anotando cuál es el valor de la longitud del resorte cuando le vamos aplicando pesas. Cuando no tenía ninguna fuerza aplicada estaba en la posición 5. Al aplicarle el platillo que pesa 20 gramos, se estiró 0,78 centímetros. Le vamos a ir agregando fuerzas con este juego de pesas. Le agregamos 5 gramos más, se estiró a 0,98. Ahora le agregamos 5 gramos más. Se va a estirar un poco más. Iremos anotando cuál es el estiramiento que se produce en el resorte a medida que vamos aumentando la fuerza de a 5 gramos. Una vez que tengamos varios valores medidos, lo que vamos a hacer es también colocar esta fuerza peso verde, esta pesa verde, para luego, a partir de cuánto se estiró y que nosotros hallemos la constante de elasticidad del resorte, determinar cuál es el valor que tiene esa pesa. Vamos a colocar la pesa verde, a ver cuál es el valor de estiramiento que produce. Obviamente tiene una mayor intensidad que las otras porque es mayor el alargamiento que sufre el resorte. Y a partir de estos datos vamos a confeccionar una tabla indicando, primeramente, en gramos fuerza, cuál es la fuerza aplicada. Teniendo en cuenta que la primera fuerza eran los 20 gramos del platillo y después fuimos aumentando de a 20 gramos. Luego vamos a colocar qué estiramiento o alargamiento produjeron esas fuerzas en el resorte. Valores que surgieron de la tabla que acabamos de hacer con la aplicación. Con estos datos, aplicando la ley de Hooke, haciendo el cociente entre la fuerza y el estiramiento, vamos a determinar la constante de elasticidad del resorte. Constante que depende de las características constructivas del resorte. El resorte era siempre el mismo, por lo que nos debería haber dado siempre el mismo valor. Ahora, el valor del estiramiento surgió, y el valor de fuerza, a partir de una medición. Sabemos que en toda medición hay una incerteza, un error, es decir, una diferencia entre lo que mido y lo que tendría que medir. Esto es una simulación, pero al ser una medición también tiene error. De todos estos valores de constante, ¿cuál es el que está bien? No lo podemos decir. Lo que vamos a hacer es determinar el valor más probable de la constante de elasticidad. Para eso lo que hacemos es calcular el valor promedio. Sumamos las 6 constantes que calculamos, dividimos por la cantidad y obtenemos el valor más probable de la medida. ¿Qué significa que este resorte tiene una constante de elasticidad de 25,5 gramos fuerza por centímetro?
significa que por cada 25,5 gramos de fuerza que apliquemos extra en el resorte se estirará 1 centímetro más. A partir de conocer este dato, sabiendo que esta pesa verde junto con el platillo estiró 2,9 centímetros, podemos calcular, multiplicando la constante de elasticidad y el estiramiento, cuánto vale la fuerza que se estaba aplicando en ese momento, que es de 73,96 gramos fuerza. Si le restamos los 20 gramos fuerza que tenía como peso el platillo, nos da el valor de la fuerza peso de esa pesa verde, y el valor es 53,96 gramos fuerza. De esta manera, podríamos poner cualquier otra fuerza peso en el platillo o cualquier otra fuerza en el resorte, y a partir de cuánto se estiró, multiplicándolo por el valor de la constante, nos diría cuál es la fuerza aplicada. Un dinamómetro es un instrumento que nos permite medir la intensidad de una fuerza y justamente está construido a partir de un resorte, un estuche donde se encuentra alojado el resorte, una escala graduada que está graduada en función a la constante de elasticidad del resorte. Cuando se aplica fuerza en ese resorte, el vástago que está asociado al resorte se estira, marcando un valor sobre la escala. Dicho valor es el valor de la fuerza aplicada. A continuación acá tenemos un video donde podemos ver justamente cómo utilizar un dinamómetro. Ahí tenemos el dinamómetro con su estuche, el vástago que marca 0 sobre la escala cuando no hay fuerzas aplicadas en el resorte. Al aplicarle una determinada fuerza, el resorte se va a estirar. El vástago va a marcar un valor sobre la escala, el indicador marca un valor y ese es el valor directamente de la fuerza aplicada. Y de esa manera sabemos en ese caso cuánto es el peso de esas tuercas que se colocaron en el dinamómetro.